La Segunda Guerra Mundial es probablemente la catástrofe más estudiada, analizada y ampliamente conocida en la historia humana. Esto es en parte debido a lo enorme que fue, y en parte debido a la tecnología disponible en ese momento. Tenemos fotos, video, grabaciones de audio, noticieros, periódicos, todos documentando cada detalle, cada día, cada momento. Sin embargo, a pesar de estas increíbles herramientas y años de estudio por los mayores esfuerzos de investigación histórica en el mundo, todavía hay muchas cosas misteriosas que ocurrieron a las que simplemente no tenemos las respuestas. En el episodio de hoy vamos a examinar algunos de los elementos más misteriosos de la Segunda Guerra Mundial. Historias donde la verdad es nublada u oscurecida. Desde acusaciones de espionaje hasta teorías de conspiración de asesinato, aquí están 4 misterios perdurables de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Bienvenido a Guerras del Mundo. En los meses inmediatos después de su ataque a Pearl Harbor, las fuerzas del Imperio japonés parecían casi imparables. Replicando el Blitzkrieg de Alemania a través de Europa, irrumpieron en Asia y el Pacífico, capturando objetivos estratégicos clave como, entre otros, Singapur, Hong Kong y Filipinas. No solo cada una de estas victorias dañó la posición estratégica aliada en el teatro, sino que también afectó la moral pública en los Estados Unidos y los temores de que eventualmente las tropas japonesas desembarcarían en su costa oeste parecían muy reales a principios de 1942. Algo tenía que hacerse y tenía que ser espectacular. Ese algo llegó en forma de un ahora legendario ataque aéreo a las islas principales de Japón, dirigido por el enigmático coronel James Jimmy Doolittle, el 18 de abril de 1942, una fuerza de 16 bombarderos B-25. Mitchell despegó del portaaviones USS Hornets y voló hacia la historia al realizar el primer ataque aéreo a Japón de la guerra. Dado el costo de la operación y el riesgo involucrado para los barcos, aviones y, por supuesto, los hombres, la incursión logró muy poco en términos de daño real a los esfuerzos de guerra de Japón. Sin embargo, hizo que la moral de los Estados Unidos se disparara, convenciendo a todos de que Japón no era un monstruo imparable y que podía ser derrotado. Por lo tanto, para los aliados, la importancia de la operación en 1942 fue inmensurable. Estos B-25 no eran aviones de portaaviones. En cambio, se aligeraron lo suficiente para apenas despegar de la cubierta del barco, pero no se consideró permitirles aterrizar de nuevo a bordo después. Los bombarderos militares eran simplemente demasiado grandes. Por lo tanto, regresar al Hornet después de la operación estaba fuera de discusión. Entonces, en lugar de eso, se instruyó a los pilotos para que se encontraran con unidades chinas aliadas que operaban contra los japoneses en la China continental. Obligados a despegar temprano al ser vistos por un barco japonés, ningún atacante tenía suficiente combustible. Se estrellaron en su camino a los aeródromos en China cuando sus motores se detuvieron después de que las tripulaciones se lanzaron al vacío. Sin embargo, una aeronave sí logró aterrizar de manera segura, solo que no en China. La nave 8, dirigida por el capitán Edward J. York, aterrizó su aeronave en Vladivostok, en la Unión Soviética. Aunque se consideraba una de las 3 grandes potencias aliadas, la Unión Soviética no estaba en la misma situación que el Reino Unido y los Estados Unidos en términos de la guerra en general. Los soviéticos estaban interesados en combatir a los alemanes en Europa y habían firmado un tratado de no agresión con Japón antes de Pearl Harbor. Por lo tanto, la aparición de un B-25 que acababa de bombardear Japón no fue bien recibida por los soviéticos, por lo que York, su avión y su tripulación fueron internados y retenidos por los soviéticos durante más de un año antes de ser liberados a través de Irán. La razón de York para aterrizar en Vladivostok era bastante simple. Reconoció que les faltaba combustible para llegar a las líneas chinas, y así desvió a Vladivostok en un esfuerzo por salvarse a él y a sus hombres. Creía que al ser aliados, al menos en Europa, significaba que los soviéticos reabastecerían su avión
y les permitirían volar hasta China. Pero claro, no fue así. Aquí es donde entra el misterio, porque desde entonces ha habido especulaciones sobre el aterrizaje. Se dice que a York se le ordenó aterrizar en Vladivostok como una prueba de las simpatías soviéticas hacia el esfuerzo de guerra aliado en el Pacífico. En ese momento, al no poseer bases terrestres lo suficientemente cercanas para que sus bombarderos pesados atacaran a Japón, se consideró seriamente solicitar permiso para que los bombarderos estadounidenses volaran desde el territorio soviético. Si York y su avión recibían ayuda en su camino por parte de los soviéticos, abriría la puerta a otros vuelos. Esta teoría ha sido rechazada por mucho tiempo por las autoridades y York, pero hay quienes creen que es verdadera. Quizás el más intrigante de los cuales es el propio navegante de York en el vuelo, el teniente Nolan A. Herndon. En una reunión de aquellos que participaron en la redada años después, Herndon preguntó a Doolittle si su aterrizaje en Vladivostok fue deliberado, a lo que su antiguo comandante enfatizó que él no les ordenó hacerlo, lo que Herndon interpretó como que Doolittle sabía de alguien más que lo había hecho. Hay otros detalles curiosos sobre el vuelo, como que la tripulación se armó a último minuto y el avión no recibió carburadores modificados, los cuales se habían dado a los otros aviones para aumentar su alcance. Los partidarios de la teoría de que el aterrizaje en territorio soviético fue ordenado señalan estos detalles como prueba de que hubo un esfuerzo coordinado para dar al avión 8 tantas razones como fuera posible para aterrizar en Vladivostok, sin ser descubiertos. Sin embargo, los oponentes contrarrestan esto señalando que la misión era de desesperación y se tendrían que recortar esquinas donde fuera posible. Sin embargo, muchos de los propios asaltantes creen que York estaba en una misión dentro de una misión y afirman que siempre que discuten el vuelo en las reuniones, a menudo es evasivo y despectivo. No obstante, su aeronave sería en realidad la primera de numerosas aeronaves estadounidenses que aterrizarían en territorio soviético durante la guerra después de ser dañadas o quedarse sin combustible sobre Japón. Estas aeronaves fueron entonces internadas y en el caso del B-29 Superfortress reingenierizadas para ayudar a iniciar el programa de bombarderos estratégicos soviéticos, emergiendo como el Tupolev II-4. Cuando discutimos actos de valentía y compasión durante la guerra, a menudo pensamos en los soldados que despreciaron su propia seguridad para enfrentar el fuego enemigo y rescatar a un camarada caído, y con razón. Sin embargo, las increíbles demostraciones de valentía y sacrificio no se limitan a los soldados de guerra. Procedente de Suecia, un país europeo que logró mantener su neutralidad durante el transcurso de la guerra, Raoul Wallenberg fue un arquitecto, empresario y diplomático, sirviendo como enviado especial en Hungría, ocupada por los alemanes, a finales de 1944, cuando las fuerzas alemanas estaban comenzando una purga a gran escala de los llamados subversivos e indeseables, como las personas judías. Con un gran riesgo personal, Raúl actuó como agente para organizaciones americanas y suecas, comprometidas a ayudar a los judíos a escapar del asesinato que estaba ocurriendo en Hungría. Creó cientos de identidades falsas para permitir a los judíos pasar por los puntos de control alemanes en su camino fuera del país y hacia la seguridad de Suecia, así como la creación de casas seguras para que se escondieran cuando no era seguro viajar. Increíblemente, no todos sus métodos eran tan subversivos, y frecuentemente se le encontraba interrumpiendo las marchas de la muerte hacia los campos de concentración para dar comida y agua a las pobres almas que eran llevadas allí. A pesar de su nacionalidad sueca, fue señalado rutinariamente por las autoridades alemanas, incluso siendo amenazado directamente por Adolf Eichmann, un hombre cuyo nombre se ha vuelto sinónimo de crueldad en los anales de la historia. Pero Wallenberg se negó a ceder y continuó brindando ayuda hasta que las tropas soviéticas expulsaron a los alemanes y a sus títeres húngaros en enero de 1945. Trágicamente, es aquí donde esta historia de heroísmo contra la tiranía toma un giro triste. Como extranjero en Hungría, se identificó ante las nuevas autoridades soviéticas que inmediatamente lo recibieron con sospecha y fue arrestado bajo cargos de espionaje para los Estados Unidos y Suecia. Wallenberg permanecería bajo custodia soviética durante 2 años, hasta que las autoridades soviéticas informaron que había fallecido debido a un ataque al corazón. Se reportó su fallecimiento el 17 de julio de 1947. La tragedia final fue que los soviéticos admitieron más tarde que su arresto fue un error,
consecuencia de un tiempo confuso y aún peligroso en la guerra. Eso debería ser el final de la historia, una que es tanto inspiradora como triste. Sin embargo, aún persisten muchas preguntas en torno al ocaso de Wallenberg. Desde entonces, se acuerda generalmente que Wallenberg fue ejecutado en lugar de morir por una condición cardíaca. La evidencia principal fue el hallazgo de un diario perteneciente a Ivan Surov, el ex jefe del servicio de inteligencia soviético, quien escribió que Wallenberg había sido liquidado por orden de Stalin mismo. En la esfera soviética, bajo el paranoico Stalin, los secretos eran como muñecas rusas. Quita una capa superior, y debajo hay otra. Cómo y cuándo Raúl fue, como lo describió Surov, liquidado, sigue siendo objeto de debate. Es probable que le dispararan alrededor del momento en que los soviéticos afirmaron que había sufrido un ataque al corazón, pero los rumores entre las agencias de inteligencia afirman que fue asesinado, probando un nuevo agente nervioso soviético. Además, otros prisioneros políticos más afortunados que sobrevivieron a su encarcelamiento por los soviéticos han hecho numerosas afirmaciones de que él se mantuvo vivo durante muchos años después de su muerte reportada. El último avistamiento reportado fue de prisioneros liberados en 1975. Lamentablemente, es posible que nunca conozcamos la verdad y el destino final de Wallenberg sigue siendo un misterio. Se sabe que las autoridades soviéticas destruyeron deliberadamente un gran número de archivos relacionados con Wallenberg y otros prisioneros de ese periodo, por lo que es totalmente posible que sobrevivió más tiempo del que los soviéticos afirmaron que lo hizo. Haya sobrevivido o no, Wallenberg es recordado con mucha admiración en países como Estados Unidos, Canadá e Israel por su papel en ayudar a los judíos a escapar del asesinato por parte de los nazis. Pocos lugares han tenido su nombre grabado en la conciencia colectiva de la civilización occidental como Auschwitz. Permanece como un testimonio del terrible potencial de la humanidad y la eficiencia y brutalidad del asesinato masivo organizado. Auschwitz significa muchas cosas para muchas personas, pero parece que realmente no tenemos la historia completa de este infierno en la Tierra, ya que Auschwitz continúa revelándonos secretos año tras año. En 2009 salió a la luz uno de estos misterios. Hoy en día, Auschwitz se mantiene en Polonia para conmemorar a aquellos que perecieron y educar a los visitantes sobre los horrores del Holocausto. Y fue durante los trabajos de preservación en 2009 que se descubrió una lista misteriosa, escondida durante más de 60 años. El trozo de celuloide blanco parece bastante inocente. Contiene 70 nombres de soldados británicos, algunos de los cuales han sido marcados con una marca de verificación, mientras que en la parte posterior, escritas en alemán, están las palabras ahora, nunca y desde entonces. Desafortunadamente, no se sabe nada más de él o qué significa todo esto, y esto ha llevado a especulaciones sobre su propósito. Hay dos teorías dominantes con respecto a la lista. La primera es que estos eran prisioneros británicos que fueron asesinados allí, ya sea porque se sospechaba que eran judíos o tenían ascendencia judía, o simplemente que estaban siendo castigados. Un hecho poco conocido es que el complejo de Auschwitz tenía una sección de prisioneros de guerra conocida como Auschwitz 715 donde se mantenía a un número de soldados británicos y otros aliados. De hecho, Auschwitz comenzó como un campo de prisioneros de guerra para los miles de soldados rusos que fueron capturados en las etapas iniciales del Frente Oriental, por lo que es totalmente posible que estos soldados provinieran de esa parte del campo. Sin embargo, no responde a la pregunta de las marcas contra algunos nombres, 8 en total, y las palabras escritas en la parte posterior. Esto ha llevado invariablemente a otra teoría, posiblemente más siniestra, con respecto a la lista. En lugar de ser ejecutados, estos hombres eran en realidad miembros de la notoria división británica de las SS. Conocido como el Cuerpo Libre Británico, se sabe que alrededor de 54 hombres sirvieron en las unidades británicas de las SS, aunque su fuerza nunca superó los 27 en ningún momento. Reclutados de los prisioneros de guerra británicos, a los que sirvieron en las SS, se les prometió que nunca serían enviados a luchar contra sus compatriotas, sino que serían utilizados para luchar contra Stalin y el comunismo. También se les utilizaría para reclutar tantos nuevos miembros como pudieran de las filas de los prisioneros de guerra británicos retenidos por Alemania,
pero a menudo se encontraban con advertencias de sus compatriotas de que todo lo que les esperaba en el futuro era un pelotón de fusilamiento. Después de la guerra, se interrogó y cuestionó a los exmiembros sobre por qué se unieron a una de las organizaciones más odiadas de la historia, y sus respuestas fueron variadas. Algunos se unieron por auténticas razones ideológicas, creyendo que el comunismo era una amenaza aún mayor que el fascismo, y que eventualmente los aliados, en su opinión, verían la razón y se unirían a Hitler en la lucha contra Stalin. Otros, sin embargo, admitieron que la vida relativamente cómoda de estar en el cuerpo libre británico era preferible, al menos a corto plazo, a ser prisionero de guerra. Estos miembros reconocieron hacer lo mínimo para los nazis con tal de evitar los campos de prisioneros de guerra. Aunque, por supuesto, siempre ha habido la sospecha de que esto era una mentira, después de la caída de Hitler para salvarlos de la pena de muerte. El cuerpo libre británico era una alta prioridad para los nazis y se utilizó cada método disponible para reclutar prisioneros que se consideraba susceptibles de colaborar. La intimidación y la violencia para animarlos a unirse se equilibraban con buenas raciones, trato preferencial e incluso visitas de prostitutas. En contraste, los prisioneros que se negaban a cooperar vivían en la miseria con raciones escasas, soportaban un trato brutal a diario y estaban traumatizados por el sufrimiento de los judíos también alojados en Auschwitz. Dada la inmensa tensión mental que estas cosas habrían ejercido sobre los prisioneros de guerra, algunos de los cuales eran solo adolescentes que nunca habían estado lejos de casa antes, quizás es comprensible que algunos harían cualquier cosa para escapar. ¿Podrían las marcas en la lista indicar que un prisionero era susceptible, ya sea ideológica o psicológicamente, de unirse al cuerpo libre británico o que ya se habían unido? Sobreviven pocos registros sobre sus miembros y operaciones durante la guerra. El hecho de que el celuloide estuviera tan bien escondido, que tardó más de 60 años en encontrarse, solo alimenta la especulación de que se refiere a posibles o actuales miembros del cuerpo libre británico. Sin embargo, hasta que no se descubra más evidencia, es posible que nunca conozcamos la verdad de estos 17 hombres y su destino. Para finales de 1944, la Alemania nazi parecía estar en sus estertores de muerte, pero el 16 de diciembre de ese año sorprendieron a los aliados con una ofensiva masiva en el bosque de las Ardenas en Bélgica. Su objetivo era dividir el frente aliado en Francia en dos y capturar las vitales reservas de combustible aliadas de las que los alemanes ahora estaban desesperadamente escasos. En las primeras horas, los alemanes lograron éxitos impresionantes y una vez más estaban persiguiendo a un ejército aliado en retirada en lo que la historia ahora recuerda como la Batalla de las Ardenas. Al mismo tiempo, las noticias de la batalla estaban eclipsando los informes de una llegada tardía a la recién liberada ciudad de París. El día antes del inicio de la batalla, un avión ligero UC-64 Norseman de un solo motor despegó de RAF Twinwood en Clapham, Reino Unido, con destino a la capital francesa. A bordo estaba el Major Glenn Miller, quien antes de la guerra era uno de los más grandes artistas musicales de América en el género swing que dominaba la época. Este hombre era una superestrella. En un periodo de 4 años, lograría más éxitos en el top 10 en los Estados Unidos que Elvis o los Beatles jamás lograrían, y era absolutamente uno de los gigantes de la industria del entretenimiento. Reconocerás instantáneamente su pieza musical más famosa, In the Mood. Al estallar la guerra, se unió al ejército de EEUU y entretenía a las tropas con su banda. Ese día de diciembre, volaba a París para hacer preparativos para que su banda lo siguiera, para que pudieran entretener a las tropas cerca del frente en Europa mientras parecían destinados a pasar otra Navidad lejos de casa, sin saber lo que los alemanes estaban a punto de lanzarles. Pero Miller nunca llegaría a París. En algún lugar sobre el Canal de la Mancha, el UC-64 pilotado por John Morgan, y que llevaba a Glenn Miller y al teniente coronel Norman Basil desapareció, y aún sigue desaparecido hasta el día de hoy. Pocos misterios de guerra pueden afirmar haber dado origen a tantas teorías, algunas lógicas y otras bastante conspirativas, como la desaparición de Glenn Miller. La explicación más lógica parece ser que durante el vuelo, la aeronave de un solo motor encontró un tramo de clima frío que causó que el carburador del motor radial se congelara, privando al motor de la mezcla química correcta para encender el combustible.
La aeronave entonces habría tenido que aterrizar en el agua helada de abajo, donde los ocupantes a bordo tendrían solo 20 minutos para armar una balsa salvavidas antes de sucumbir a la hipotermia. El problema con esta teoría es que en ningún momento el piloto John Morgan o cualquier otra persona a bordo intentó enviar una señal de socorro una vez que el motor comenzó a tener problemas. Esto implicaría que lo que le sucedió a la aeronave ocurrió de repente. Por lo tanto, otra teoría popular es que la aeronave fue destruida debido a que fue bombardeada accidentalmente por bombarderos aliados que regresaban de una operación abortada sobre Alemania. Los bombarderos arrojaron sus armas en el canal para hacerlos más ligeros y seguros para aterrizar de regreso en sus bases. Y por una trágica coincidencia, el avión de Miller volaba por debajo. Según un aviador de la RAF llamado Fred Shaw, él y otro tripulante a bordo de un Lancaster de la RAF observaron cómo sus bombas explotaban en el aire bajo las nubes mientras las arrojaban, lo que les llevó a creer que habían golpeado un avión. Sin embargo, otros aviadores presentes disputan la afirmación, declarando que la cobertura de nubes era tan espesa y el UC-64 volaba tan bajo debajo de ellos que nadie podría haber visto algo así. Una historia común y más fantasiosa en el periodo de posguerra era que Miller había llegado a París e inmediatamente entró en un burdel donde murió de un ataque al corazón. Temiendo la vergüenza de que una estrella tan notable muriera en circunstancias tan cuestionables, la muerte fue encubierta. Pero si esto fuera cierto, ¿qué les pasó a Morgan y Basil? Finalmente, a menos que los teóricos de la conspiración quieran sugerir que fueron asesinados para proteger la dignidad del músico, esta teoría no tiene ningún peso en absoluto. Otra teoría conspirativa propuesta fue que fue asesinado. Las razones para su asesinato varían, pero a menudo incluyen un golpe de la mafia relacionado con las actividades de Miller en su hogar. Una de las más fantasiosas es que fue asesinado por una facción dentro del ejército estadounidense que descubrió que el general Dwight D. Eisenhower lo había enviado en una misión secreta para negociar con los alemanes de la que ni siquiera el presidente Roosevelt estaba al tanto. Otra teoría es que no murió en absoluto, al menos no en 1944, y en cambio fingió su muerte y escapó al sur, América. Luego, por supuesto, siempre están las teorías que involucran a los ovnis. En 2019, el Grupo Internacional para la Recuperación de Aeronaves Históricas anunció que estaban comenzando esfuerzos para financiar una nueva búsqueda del UC-64 de Miller después de que se enteraron de una historia de un pescador que afirma que su arrastrero una vez sacó un avión en gran parte intacto que se parecía a un UC-64 en el canal antes de volver a dejarlo en el mar sin darse cuenta de la importancia de lo que pudo haber encontrado. Si este era el avión de Miller y si el avión aún estaba intacto, esto podría descartar la teoría del bombardeo accidental. Hasta ahora, los restos siguen perdidos en el mar y por lo tanto, las circunstancias exactas que rodean las trágicas muertes de Morgan, Basil y Miller siguen siendo un misterio. ¿Y ahí tienes solo 4 misterios aliados de la Segunda Guerra Mundial? Por favor, deja tus teorías y especulaciones en un comentario abajo. Y recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para apoyar el canal. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.